Tito, capítulo 2. Y vamos a leer, como les decía, del verso 11 al 15. El problema que tenemos a veces es que las cartas, las epístolas, cuando fueron escritas no tenían capítulo y versículo. Y a veces parece que ahora nos vamos a dar cuenta que el 15 está desconectado. Parece que está desconectado, pero lo toma con el pensamiento. Pero lo que vamos a poner énfasis en este domingo, el anterior, va a ser en los versos 11 y 14, para que presten atención. Y el 15 va a tener ahí un apartado especial. Pero vamos a leer a partir del versículo 11. Lo podemos leer, si vos lo ponés, lea de la Biblia, no de las Américas, de la Reina Valera, si querés, porque más o menos lo voy a seguir de ahí. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para glorificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oramos una vez más. Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por todo este tiempo que hemos comenzado. Poder acudir a ti en oración, poder cantarte, poder alabar tu nombre. Y gracias, Señor, porque también hemos podido leer tu palabra en el momento de adoración. Gracias por permitirnos meditar en el libro de Job. Gracias también porque lo podemos hacer como iglesia. Y gracias también porque ahora, al ser expuesto a tu palabra, necesitamos que nos ayudes. Necesitamos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor. Tu palabra dice que es una espada de dos filos que atraviesa, que nos corta, que es una espada que a su vez tiene el poder de sanarnos, de cauterizar nuestras heridas, Señor. También tu palabra es fuego, tu palabra es un martillo que quebranta. Señor, que tu palabra nos transforme, Señor, una vez más. Y gracias, Padre, por tenerla entre nuestras manos, Señor. Gracias por tenerla también en un idioma que podamos comprenderla, Señor. Queremos estar atentos a lo que tienes para decirnos. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. El título del mensaje de hoy es La gracia de Dios que se ha manifestado. Y básicamente está ahí en el versículo 11, donde dice, Pablo le recuerda a Tito y le dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Y esta es la gracia del Señor, que la gracia del Señor vino y no se escondió, sino que se manifestó. El Señor Jesucristo no vino y estuvo escondido, sino que Él se manifestó desde su nacimiento, desde su concepción, desde su nacimiento, después sujeto a sus padres, su crecimiento, pero después cuando principia su ministerio, Él se da a conocer y poco a poco Él empieza a revelar quién es Él a los hombres, qué vino a cumplir, la profecía que vino a cumplir. Él era el Salvador del mundo. Él era lo que los profetas dijeron, este es aquel que quita el pecado del mundo, este es el que verdaderamente es el sacrificio acepto delante del Señor, el cual tiene que cumplir y el cual había sido predicho durante muchos siglos pasados. Y la verdadera vida cristiana requiere una cierta santidad y abnegación, podríamos decir conjugada, conjugada con lo que es la práctica de un corazón sensible y generoso hacia los demás. Cuando nosotros vemos que Jesús se humilló y vino a este mundo, vino a salvar lo que se había perdido, se entregó por nosotros. Eso nos está diciendo que si somos cristianos, nosotros tendríamos que seguir el ejemplo de Jesús. No podemos ir a la cruz a morir, por supuesto. Nosotros nos salvaríamos yendo a la cruz o muriendo por los pecados de otros. Ya eso lo hizo Cristo. Pero nos dejó el ejemplo que tenemos que seguir.
un ejemplo de abnegación, un ejemplo de entrega, un ejemplo de darse a los demás, de dejar la comodidad y venir a este mundo, un mundo podrido, cargado de pecados, delante de gente que él conocía, cada uno de ellos conocía sus corazones, sin embargo habitó entre nosotros. Él tuvo hombres que escogió, no porque sean buenos o sean los mejores. Cuando revisamos la historia y el currículum de los apóstoles eran los peores, los que tal vez ninguno de nosotros hubiésemos escogido, pero él lo estaba mirando a través de esa gracia que él tiene. Una gracia que no solamente se manifiesta en la eternidad, en lo pasado, se manifiesta en ahora y se va a manifestar en el futuro. Esa es la gracia del Señor. Y es la misma gracia del Señor que nos ha alcanzado. Nos escogió el Señor a cada uno de nosotros, no porque seamos los mejores, éramos los peores. Y cada uno de nosotros lo sabemos, no buscábamos a Dios, bueno, su testimonio. Pero ahora esa gracia te sirve para el presente. Y la gracia del Señor te sirve para el futuro también, para donde el Señor te quiere llevar, y es al cielo. Entonces Él nos está preparando para ir al cielo. Pero nosotros vemos acá que en el mundo real, cuando nosotros vemos esto, y Pablo nos ha descrito lo que estas características pueden significar para nosotros en la práctica, al definir los primeros 10 versículos del capítulo 2, cómo tiene que vivir un hombre piadoso, cómo tiene que vivir una mujer que profesa piedad, cómo también se aplica hasta entre los esclavos en sus días. Y el problema en las nuevas iglesias de la isla de Creta era que los cristianos no estaban respondiendo a esta necesidad. No estaban viendo que ellos se tienen que comportar bajo la gracia de Dios que ha sido manifestada, y ellos se estaban comportando de la manera que el mundo los estaba llevando a comportarse. Una vida que no tiene a Cristo. Estaban reflejando actitudes y cosas que hacían entre ellos, entre sus casas, las mujeres, los hombres, los esclavos, cosa que una persona que no es cristiana hace. Y lo que Pablo está diciendo acá les está llevando a la verdad del Evangelio que profesan, que no estaba siendo coherente con la forma de vida que estaban viviendo. ¿Y por qué esa brecha? ¿Por qué existía esa brecha en este entonces que leemos este texto? Entre lo que un cristiano dice, lo que profesa y lo que practica. ¿Esto es algo que está pasando acá en la Creta del primer siglo? ¿O es algo que también nos pasa a nosotros? Yo creo que también esto es actual. Es algo que luchamos nosotros. Es algo que nos pasa más de una vez a nosotros. Porque pensaban egoístamente y vivían de una manera subjetiva. Y esto era la forma del carácter de los cretenses. El carácter de los cretenses era un carácter no solamente ociosos, glotones, malas bestias, como Pablo, utilizando a uno de sus poetas, dijo, piensan hacia sí mismos, están ensimismados hacia sí mismos, sino que lo peor, que hay falsos maestros que están alimentando estas enseñanzas. El primer error que había, o la primera preocupación de Pablo, que le dijo a Tito, mirá, en la iglesia están todos centrados en sí mismos, están siendo egoístas, están pensando en sí mismos, mirándose en su propio beneficio, mirándose en lo que les conviene a ellos. Y el segundo problema es que han venido maestros a la isla de Creta que están alimentando esos deseos que van contrario a la gracia de Dios. Tenemos en Cristo que Él vino y se entregó y se humilló, se dio abnegadamente. Pero ahora estos hombres y mujeres, en vez de seguir el ejemplo de Cristo, no había abnegación, no había entrega, no estaban pensando en el prójimo, en el otro, estaban pensando en sí mismos. Y esto era un gran problema. Las falsas enseñanzas estimulaban la actitud, podríamos decir, del yo primero, del yo primero. Ahora, ¿esto es de ese entonces o es actual? ¿Pasa en nuestros días esto, la cultura del yo primero? Nos pasa. Cuando estamos haciendo la cola de una fila, de un banco, miramos que nadie se nos cole, ¿no? Yo primero. En el supermercado, en quién obtiene los mayores beneficios de algo, anotate primero. Siempre estamos en ese yo primero. Y a medida que nos adentramos al tercer milenio después de Cristo, vivimos similarmente en lo que se ha dado a llamar
la cultura de Narciso. La cultura de Narciso o la cultura narcisista. ¿Conocen ustedes, alguno ha visto esa leyenda de Narciso? ¿La ha escuchado? ¿Cómo era? ¿Quién era Narciso? Bueno, para aquellos, algunos sí, sé que algunos sí, pero algunos que no. En esa leyenda griega, Narciso, que era el hijo del dios Río, él estaba enamorado de una ninfa que se llamaba Eco. Y esto es todo en la mitología griega. Pero ¿qué pasó? Su amor se fumó, dejó de amar a la ninfa Eco, cuando de repente un día paseaba por un lugar, vio un estanque grande, gigante de agua cristalina, miró hacia el estanque y vio reflejado su rostro y dijo, ¿quién es esa persona tan hermosa? ¿Quién es ese hombre tan bello? Y miraba, y lo miraba, y se pasó tiempo mirándolo. Pero cuando en un momento él dijo, lo voy a tocar, porque es tan hermoso que lo quiero conocer, lo va a tocar y la imagen en el agua se empezaba a distorsionar. Y esto fue una frustración para Narciso, porque lo más hermoso que había encontrado, su propio rostro, que lo vio reflejado en el agua, hizo dejar el amor de esta ninfa que él la pretendía, pero ahora se enamora de sí mismo y todo su pensamiento era ¿cómo puedo ser para yo tocar ese precioso rostro? ¿Pero qué pasó? Dice que un día dijo, bueno, lo voy a besar. Y entonces se acercó al estanque de agua, se acercó, cuando fue a besar el rostro, se cayó al agua y murió ahogado. Y dice que la mitología griega dice que en ese estanque creció una flor, que es la flor de Narciso que hoy encontramos, una flor muy hermosa. Ahora, Narciso es un símbolo que encaja perfectamente en la idolatría de nuestra cultura, en la idolatría a nosotros mismos, en la idolatría del yo primero. Es algo que podemos ver ahí que la religión predominante en nuestra sociedad es la del culto a uno mismo y nuestra sociedad está encerrada en la misma cárcel de una frustración estéril como tenía Narciso. Queremos tratar de, al ser yo primero y mirarme hacia adentro, quiero tratar de estar enfocado en mí, pero es una frustración constante porque no alcanzo eso que creo que puede llegar a satisfacerme. Y esa es la cultura de nuestro tiempo. Eso es lo que el mundo persigue. En esta generación egocéntrica, cuando conseguimos lo que queremos, descubrimos que en realidad no es suficiente. Es como Narciso que tocaba la imagen y se fumaba y parece que la cultura sigue lo mismo, nuestra sociedad sigue lo mismo. Quiero esto, pero no estoy conforme, entonces quiero más. Y quiero lo otro y quiero lo otro y siempre estoy pensando hacia mí mismo. Y la verdad del Evangelio, hermanos, la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo tiene la intención de sacar a la gente de sí misma. El Evangelio de Cristo tiene la preciosa intención de sacarte de la cárcel que estás pensando en vos mismo para llevarte para ver la gracia que proporciona el amor del Señor. Gracia y misericordia que proporciona el amor del Señor. Porque si tenés a Cristo, tenés todo. Si no tenés a Cristo, no tenés nada. Si tenés a Cristo, estás completo y es suficiente. No tener a Cristo, no tenés nada. El hombre va corriendo tras esa vanidad de su vida, como dice el autor de Eclesiastés. ¿Y por qué los cristianos tienen que vivir una vida amante de entrega y abnegación? ¿Por qué tenemos que tener templanza y paciencia, como dicen estos versículos? ¿Por qué también las esposas, como leímos, las esposas cristianas deben ser bondadosas y estar sujetas a sus maridos? ¿Por qué los esclavos cristianos deben mostrarse fieles a sus amos? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo que venimos hablando de estas características? El por qué. Ahora en el verso 11 tenemos el por qué. ¿Por qué tengo que estar mirando hacia el otro y no hacia mí mismo? ¿Por qué tengo que preocuparme en ver y en darme todo por mi esposa, en ver a mis hijos, a mis hermanos, al que está pasando necesidad y necesita escuchar el Evangelio de Cristo,
aquel que está enfermo, que necesita la caricia, la oración, aquel que está desválido. ¿Por qué? Porque acá tenemos en el versículo 11 la respuesta. Nos da el por qué y el propósito nos lo da, el para qué nos lo da el verso 14. Ahora nos vamos a centrar en el por qué. Pero miren el verso 14, dice, enseñándonos que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar otra vez para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, lo que hoy vamos a ver es esa gracia de Dios que nos ha sido manifestada, pero lo que tenemos que entender es por qué se nos manifestó la gracia de Dios. Antes de ver de cómo la gracia de Dios nos ayuda, nos instruye, y el versículo 15 nos va a dar la forma que hay que enseñar estas cosas. Pero deseo que meditemos en esta mañana en la gracia de Dios que se manifiesta del versículo 11, antes de pasar a la gracia de Dios que nos instruye, educa y enseña de los versículos 12 al 14. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y acá hay un para salvación, y acá hay un alcance. ¿A quién? A todos los hombres. A todos los hombres. El Evangelio es para todas las personas. El Evangelio de Cristo tiene que ser predicado para todos. Grandes, pequeños, niños, todos tienen que escuchar el Evangelio de Cristo. Todos. Y aquellos que han creído tienen que volver a escuchar el Evangelio de Cristo, porque nos reafirma en la verdad de por qué Cristo me salvó y para qué. Siempre nos tenemos que recordar eso. Empecemos en primer lugar y vamos a comenzar con el por qué, ahí del principio del verso. Y Pablo está dando la razón para una vida ahí cristiana, mostrando la vida cristiana casi como una lógica, cómo se tiene que vivir. Lógicamente un cristiano tiene que hacer esto. Lógicamente es algo que se tiene que vivir. Y Pablo da una lógica. Y la motivación de la piedad es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Siempre es la gracia de Dios. Si yo tengo que hacer algo bueno, es porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Si yo tengo que ser bondadoso con mi hermano, es porque entiendo que la gracia de Dios me ha alcanzado. Es esa gracia que fue bondadoso conmigo. Si yo tengo que perdonar al hermano, es porque la gracia de Dios me enseña que Cristo me ha perdonado primero. Si yo tengo que predicar el Evangelio, es porque la gracia de Dios me alcanzó un día cuando alguien me predicó el Evangelio. No se cayó la boca y me predicó el Evangelio. Siempre es la gracia de Dios. Y Pablo lo tenía bien en claro. En todo esto es la gracia de Dios. Todo es la gracia de Dios que se ha manifestado. Y Pablo ve ahí la gracia de Dios como un hecho. Noten que dice, pareciera que del pasado, dice versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. La gracia de Dios en estos versículos la vamos a ver, se deja ver en tres lugares. Pablo dice, la gracia de Dios se ha manifestado, pasado, se manifestó en un tiempo, te escogió, te llamó, te predicaron el Evangelio, el Señor te salvó, pero ahora la gracia de Dios está en el presente, te está enseñando, te está educando. Pero la gracia del Señor también te sirve para el futuro, porque es hacia donde vos vas, es hacia donde el Señor te quiere llevar, a la manifestación completa de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Entonces, no salteemos etapas. Recordemos que la gracia de Dios del pasado ya me había escogido y Él me alcanzó, pero ahora estoy viviendo en la gracia presente. Y a veces somos impacientes con nuestras propias vidas. Quiero vivir con la gracia del futuro, que yo ya soy perfecto. Y hermanos, no somos perfectos. Tenemos errores y nos vamos a frustrar. Pero el Señor es suficiente y me recuerda, dice, estás en esta gracia presente. Yo estoy trabajando con vos. ¿Y para qué? Para manifestar la gracia futura. Recuerden, ¿por qué nosotros leemos la Biblia? ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué nosotros nos congregamos? ¿Por qué nosotros hacemos todo lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer? Porque el Señor nos está preparando para ir al cielo.
El Señor nos está preparando para ir al cielo. La tarea del pastor es preparar a la gente para ir al cielo. Es para poder encaminarlos hacia ese lugar y que vayan o que lleguen de la manera más óptima, por lo menos. Que lleguen enteros, podríamos decir. Y eso es lo que la palabra del Señor nos recuerda. Ahora, los versículos 12 hablan también del pasado, lo que ha hecho la gracia de Dios. Pero noten el versículo 13, nos lleva a mirar adelante. Dice, la esperanza y manifestación. Esa es la gracia que viene hacia adelante. La gracia del Señor que se va a manifestar en esa esperanza que nosotros hemos sido llamados cuando se va a manifestar al Señor. Y el versículo 14 nos dice, ¿quién es el que se dio a sí mismo? El para qué y el propósito. Noten que dice, ¿quién se dio a sí mismo? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Cristo. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Notan que acá está poniendo esto, dice, ¿quién es el que se dio a sí mismo? El para qué se dio y el propósito. Todo está en este verso 14, todo está ahí. Y esto quiere decir entonces que la gracia de Dios se ha manifestado ante nosotros y la gracia de Dios nos educa y por tanto nos motiva. Y eso es todo lo que tienen estos versículos. Pero vamos a ver lo que la gracia de Dios es. ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando uno dice, ¿qué es la gracia de Dios? ¿Entendemos qué es la gracia de Dios? En los términos lo podemos entender, ¿no? Y uno les pregunta y le dice, dame una definición de gracia. Bueno, y nosotros buscamos en nuestro diccionario teológico mental y decimos, favor inmerecido. Bien. Pero a su vez la gracia de Dios puede significar también belleza, elegancia, algo que es precioso, algo que se manifiesta, algo que es hermoso. También eso es la gracia de Dios. Cuando se emplea para hablar de Dios principalmente se refiere a la belleza de su carácter en particular, que se deleita en su generosidad para con los que no la merecen. Pablo entendía la gracia de Dios en distintas cartas. Él dice lo que es la gracia de Dios y la explica, pero ahí en la misma carta que le está escribiendo a Tito, él le vuelve a recordar la gracia de Dios que ha sido manifestada. Y miren ahí el capítulo 3, versículo 4, un poquito más adelante. Un pensamiento paralelo al hablar de la gracia. Dice que él habla de la gracia como cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Exactamente ahí está diciendo, y lo voy a leer acá, de esta versión, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Noten que otra vez dice lo mismo que el versículo 11. Para todos los hombres la gracia de Dios se ha manifestado, pero el amor de Dios también se dio para todos los hombres. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia del Señor. Se muestra en una manifestación de bondad de nuestro Salvador, en una manifestación de amor de nuestro Señor. Y se manifiesta de esa manera. La gracia, podríamos decir entonces, dado estos versículos, tanto el 11 como el 3, 4, es la bondad y el amor de Dios. La gracia del Señor es la bondad y el amor de Dios. Pero es la bondad y el amor de Dios y lo más precioso es que nos ha alcanzado. No se la guardó para Él. No se la quedó para Él. No la escondió en un lugar. Vino y la manifestó. ¿Qué es manifestar? Es dar a conocer. De una manera pasiva, no activa. Manifestó. Todos lo vieron, todos lo pudieron observar. Todos se manifestó abiertamente. No se guardó nada el Señor. Manifestó su gracia. Ahora, ¿cómo nosotros vivimos la gracia del Señor? ¿Cómo entendemos la gracia del Señor? Porque a veces que entendemos la gracia de Dios como si nosotros tuviéramos, mi gracia está a la altura de la gracia del Señor. No, la gracia del Señor es mucho más elevada. La gracia del Señor nos excede todo pensamiento, nos vuela la cabeza la gracia del Señor. Déjenmelo darle con esta ilustración. Encontré esta ilustración por ahí y me pareció interesante.
A ver si podemos entender un poco la gracia de Dios. Dice que un granjero pobre fue a ver a un gerente de un banco y le dijo al gerente: tengo noticias buenas y noticias malas. Le dice el granjero, ¿no? ¿Cuáles quiero oír primero? Bueno, el banquero respondió que sería preferible entrar o tratar con las malas primero. Generalmente hacemos eso, contame las malas y la buena capaz que me ayuda para poder soportar las malas. Bueno, así empezó con esa lógica. Bueno, dijo el granjero, he tenido un año tan malo que no puedo pagar la hipoteca que le debo de mi casa. Ya el banquero puso mala cara, ¿no? Se sorprendió. ¿Hay algo más?, continuó el granjero. He tenido una cosecha tan mala que tampoco puedo devolverle el dinero que me prestó para comprar maquinaria nueva. Y el banquero ya le dijo, eso no suena muy bien. Ya la casa, ahora esto. Me temo que hay más, dijo el granjero. Ya está en problema este. El año pasado, ¿se acuerda que le pedí prestado para comprar semillas, fertilizantes y otras cosas? Y he pasado una racha muy mala y tampoco puedo devolverle nada de eso. Eso es terrible, dijo el banquero. O sea, ya estamos peor que antes. Bueno, entonces él le dijo, mejor va a ser que me diga las buenas noticias. Bueno, las buenas noticias, dijo el granjero, son que aún quiero seguir haciendo negocio con usted. Y si cambiamos a los protagonistas de esta ilustración, que es graciosa, ¿no? Él estaba muy animado de que podía seguir haciendo negocios con el banquero. En realidad presenta ahí una teología muy profunda. Porque la gracia de Dios supone que, a pesar de nuestra absoluta bancarrota espiritual, como estamos, rotos por todos lados, en bancarrota por todos lados, y lo estamos delante del Señor a causa de nuestro pecado, aún el Señor sí quiere seguir haciendo negocios con nosotros. Sí está interesado en nosotros. Porque no es lo que nosotros le podemos dar, es lo que recibimos de Él. No es todo lo que vos puedas darle. Es la gracia de Dios que has recibido y la gracia de Dios es esta, es diferente a la del mundo. Es la gracia de Dios que el Señor se acerca y te dice, yo todavía quiero estar con vos. Aunque me niegues y me dejes afuera y me rechaces una y otra vez y todos los días yo te muestre mi gracia, mi misericordia, haga salir el sol, te prospere en tus negocios, te vaya bien en tu casa, te vaya bien con tus hijos, te vaya bien con tu esposa, andes bien de salud. Todo eso es muestra de mi misericordia. Todo es muestra de que yo te estoy buscando. Todo eso es muestra de ver a un Dios de amor, de compasión, que se ha acercado a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y esto es lo que Pablo le quiere decir a Tito. Todo lo que puedan hacer es por la gracia del Señor. Acordate, Tito, que estas cosas en la iglesia que está pensando en sí misma, si no entienden la gracia de Dios, no lo van a poder hacer. Tienen que ver primero la gracia que le fue manifestada. Cuando comprendas la gracia que te fue manifestada, vas a poder hacer todo lo demás. ¿Cómo puedo amar más a mi esposa? No me sale. Bueno, la gracia del Señor. Mira cómo Él te amó. Mira la compasión que Él tiene día tras día, cómo se manifiesta su amor. Y vas a aprender ahora, sí, ahora entiendo, es una gracia que tengo que también dar a otros. Así como Cristo me amó, yo lo tengo que hacer. Y es lo que Pablo lo está tratando de hacer centrar a Tito. Y el corazón de compasión y misericordia espontánea de Dios para con nosotros, aún en nuestro fracaso y frialdad moral, está el que sigue amando a la raza humana y está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades. Y por supuesto que la gracia de Dios tiene una historia muy larga. La gracia de Dios tiene una historia muy larga a la luz de toda la redención, a la luz del Antiguo Testamento. Nosotros vemos la gracia de Dios y el apóstol Pablo como judío
podía mirar hacia atrás a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Desde la creación en adelante, él podía estar mostrando cómo la gracia de Dios se había manifestado. Y Dios se había complacido de personas rebeldes que no lo merecían. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? La nación de Israel, el Señor escoge un pueblo, lo dice, lo trae hacia Él, lo escoge una nación, lo saca ¿de qué lugar? De la esclavitud de Egipto. Lo saca con mano poderosa, con mano fuerte, lo conduce a una relación de pacto consigo mismo, en un acto de pura gracia. Justo antes de morir, como también lo describió Moisés a Israel en el libro de Deuteronomio. Les explicó que no se debía que fueran una gran nación, o que ustedes sean productivamente buenos, o que ustedes sean lo mejorcito que hay dentro de este mundo, yo los escogí. No, el Señor le dijo, no, yo no los escogí por eso. Que Dios lo hubiera elegido no se debía a eso. De hecho, Israel era una nación que merecía haber sido destruida varias veces, pero sin embargo Dios los eligió, los rescató y los amó. Y ahí en Deuteronomio capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, van a ver la manifestación de Dios diciéndole, no porque haya sido un pueblo que son los mejores, no, sino que es porque yo me acerqué a ustedes y quiero tener una relación de pacto, una relación de amor, manifestarme a ustedes. Pero sin embargo Dios los eligió, los rescató. Envió profetas también para que los enviaran, para que los guiara, envió jueces para que los salvaran y a reyes también para que los pastorearan. Y eso es la manifestación de la gracia de Dios en ese pueblo. Pero es la manifestación de Dios que me sigue diciendo que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y hoy nos sigue guiando a nosotros. Y hoy sigue guiando tu vida. Los disciplinó también cuando se desviaron. ¿Pero qué nos enseña? Que eran hijos. Porque un padre disciplina a su hijo que ama. Y Él los trató como a hijos. Los animó cuando le siguieron. La gracia de Dios tiene una historia muy larga. Sin embargo, acá en el verso 11, Pablo habla de la gracia de Dios manifestándose, visible, como materializándose, porque dice, la gracia de Dios que trae salvación se ha dejado ver a todos los hombres. Lo que está diciendo ahí Pablo, o lo que dice también de otra manera, lo dice también en otras partes y en otras cartas. Miren cómo Pablo le dijo esto mismo, pero a otro hombre, a Timoteo. Acompáñenme a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Precioso. Acá estamos bajo la gracia de Dios manifestada. Estamos bajo la gracia de Dios manifestada. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia de Dios para con el pueblo de Israel es una sombra comparada con la preciosa gracia que se vio manifestada en el Hijo de Dios, en Jesús. La gracia de todo lo que les nombré, la salida de Egipto, sacados con mano poderosa, se rebelaban, el Señor los tenía que disciplinar, pero seguía estando con ellos, los traía con cuerdas de amor, los buscaba. Esa es la gracia de Dios, pero ahora la gracia de Dios se manifiesta. Y se manifiesta
en una persona. Y Juan lo describe exactamente. Cuando él dice, el apóstol Juan en el Evangelio dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios, presente, delante de los ojos, los hombres vieron a Jesús. La gracia que había sido en el Antiguo Testamento solo era una sombra, ahora teníamos la manifestación de la gracia. Pero ahora, hermanos, estamos en un tiempo donde la gracia de Dios no solamente se manifestó, la gracia de Dios vino y habitó entre nosotros. ¿A dónde? Adentro nuestro. Por Cristo. Él hace tabernáculo adentro nuestro. Su gracia viene adentro nuestro y se manifiesta a nosotros. Entonces, no solamente tenemos un mayor conocimiento, tenemos una mayor comprensión, tenemos una gran responsabilidad de manifestar lo que es Cristo, su carácter, todo lo que Él nos dice que un hijo de Dios tiene que hacer. No podemos, claro que no podemos. Pero el Señor le recordó y le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Somos débiles, pero la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es mayor. Nunca dudes de la gracia de Dios. Nunca dudes de la gracia de Dios en tu vida. Cuando no podés. El Señor sabe que no podés, pero vos tenés que confiar y decir, Señor, tu gracia es suficiente en mí. Y yo puedo, porque vos me lo prometiste. Vos prometiste que ibas a comenzar esta buena obra que empezaste en mí. La vas a perfeccionar, como Pablo también les recordó a una iglesia. Y en el Antiguo Testamento es como si Dios se relacionara con las personas a distancia. Enviaba a hombres en representación, les daba reyes, sacerdote, profeta. Podríamos decir, los amaba desde el cielo. Pero ahora tenemos la manifestación del Hijo de Dios. Ahora el Señor se pasea entre nosotros. Ahora el Señor está con cada uno de nosotros. El Señor está a tu lado, ahora, pero no solamente eso, si has sido comprado con la sangre de Cristo y has abrazado a Cristo en fe y en arrepentimiento, el Señor te limpia tus pecados y te da la promesa y te dice, yo voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No solo soy tu Salvador, sino que soy el que te guía. Soy aquel que te va a llevar a la Canaán celestial, así como lo hizo una vez al pueblo prometido de Dios. Ahora que ha venido en persona, la totalidad de su gracia se manifiesta en la salvación que ha traído. Y en el Antiguo Testamento Dios salvó a su pueblo muchas veces, pero esa salvación solo era un modelo a escala de la salvación verdadera en Cristo. Era un modelo. Lo del Antiguo Testamento es como tener una ciudad a escala. Pero cuando la vemos materializada, un edificio, ¿vieron las maquetas de los edificios? Y a veces la vemos, esto es el futuro edificio que va a haber acá enfrente. Y vemos wow, mirá a escala. Pero cuando lo vemos manifestado, decimos, esto es más grande que esa escala. O sea, esto es mucho mejor que esa maquetita chiquitita. Bueno, el Antiguo Testamento nos muestra la gracia de Dios a escala, en una escala que solo puedo ver, pero ahora después en Cristo se manifiesta grandemente, materialmente. Acá está la gracia del Señor. Rescató a Abraham y a Sara de la infecundidad y esterilidad, pero a nosotros la gracia de Dios se nos manifiesta y somos rescatados de nuestra propia muerte. A su vez también rescató a los israelitas de la esclavitud de Faraón en Egipto. Los sacó con mano poderosa, ¿no? Dice. Pero ¿qué fue lo que hizo cuando te salvó? Entró a la ciudadela del infierno y te sacó. Como cantábamos el himno, rompió las cadenas, los grillos que nos tenían prisioneros los rompió, te arrastró y te trajo hacia Él y ahora te trae con mano poderosa. Eso lo hace Cristo ahora. Y antes lo veíamos en un pueblo que salía físicamente de un lugar,
Llevó a Israel a una nueva tierra donde fluía leche y miel, pero por medio de Cristo nos lleva ¿a dónde? A un nuevo cielo, a una nueva tierra. Apocalipsis lo describe así, precioso ese lugar. Nos está preparando ese lugar donde es una nueva tierra en los cuales mora la justicia del Señor. En el Antiguo Testamento era terrenal, era una sombra, pero nos muestra la gracia del Señor a una escala mucho mayor, ahora siempre. Por eso Pablo está diciendo, miremos la gracia de Dios que es manifestada hoy, pero también miremos la gracia de Dios que te está transformando y miremos la gracia de Dios que es la esperanza bienaventurada. Ese lugar donde el Señor te va a llevar. La gracia del Señor. La salvación que solo está representada en las historias del Antiguo Testamento se han vuelto una maravillosa realidad en la encarnación, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso ha comenzado una nueva era en la historia, un antes y un después de Cristo. La historia se separa y verdaderamente hay un antes y un después de Cristo. Porque antes teníamos las cosas vistas como sombras, ahora la vemos manifestada completamente. Ahora estamos en Cristo. Ha comenzado una nueva era en la historia de este mundo. Dios ha encontrado expresión absoluta para su gracia y ha intervenido directamente para dar salvación eterna. Por eso dice Pablo, su gracia se ha manifestado. Se ha manifestado. Ahora el mismo versículo y el último elemento que hay acá es que su gracia no es restringida. No es restringida. No, vos te podés acercar, vos no, vos tenés buena cara, puede ser, vamos después, vos no. No. Para todos. La gracia de Dios es para todos. La salvación del Señor está abierta para todos. El manantial de agua es para que vengan y beban. Vengan y sacien su sed. Vengan y sacien su sed. Vengan y sacien su sed en Cristo. Ya no tengamos la cultura narcisista de estar pensando en mí mismo. No te sacia la sed nunca. Va a ser una frustración. Como Narciso te vas a caer y vas a morir ahogado. Cristo es aquel que nosotros estamos completos. Es aquel que estamos completos. Por eso Pablo dice, se ha manifestado. Me gusta la versión NBI, porque dice que se ha dejado ver de todos los hombres. Se ha dejado ver de todos los hombres. Es un hecho histórico accesible a todos, podríamos decir. Cristo vivió, murió y resucitó. ¿Y cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y la Escritura lo dice. Miren ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es un mensaje predicado, proclamado y ofrecido a todo el mundo, a todo el mundo. Por medio del Señor Jesucristo, nosotros vemos que podemos llegar a reconciliarnos con Dios. ¿Para quién es esto? Para todos. Si hoy estás acá y si todavía ahora estás entendiendo, me puedo acercar a Dios por medio de Cristo y Él perdona mis pecados. Si lo estás entendiendo, corre hacia Él. Porque es por medio de su gracia que te está alcanzando. Por medio del mensaje predicado. Por medio de esta verdad que dice la palabra de Dios, que es manifestada a todos los hombres. El cristianismo no es una élite superior. El cristianismo, hermanos, es un grupo de personas que están todas rotas, hechas pedazos, que comprenden la miseria de su vida, su pecado, que han llorado por su pecado, pero que han encontrado un Salvador, que pueden aliviar su sed, que perdona sus pecados, que los transforma y les da un nuevo corazón. Esa es la gracia de Dios. En otra parte de la Escritura, Dios le dice a su pueblo, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío y no en que se aparte de sus caminos y viva? Dice Ezequiel 18:24. El Señor no se complace de la muerte de los impíos,
Pero todo el mundo un día va a tener que compadecer ante el Señor. Mientras tanto, su gracia sigue, hoy sigue. Y tal vez mañana, no sé. No sé para vos el mañana, si hay un mañana, no sé si hay unas horas. Hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podés ponerte a cuenta del Señor si entendés que esta gracia te está alcanzando. Hoy es el día. Y más adelante afirma, ahí en Ezequiel 18, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Pero dice versículo 32, arrepentíos y creed. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepiéntanse y crean. ¿Qué predicó nuestro Señor Jesús? Arrepiéntanse y crean para salvación. ¿Qué predicó Pedro en Hechos capítulo 2? Arrepentíos y creed en el Señor. ¿Qué predica la iglesia hoy? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. Es el mismo mensaje del Evangelio. Lo que se encuentra registrado en los Evangelios sobre la vida de Jesús suele subrayar este hecho. Pensemos un poco también en los leprosos marginados de la sociedad. Cómo el Señor Jesús se acercó a ellos y se ocupó de ellos. Los leprosos eran personas que la gente no se acercaba. Los tenían que tener lejos. Sin embargo, el Señor Jesús se acercó. El Señor Jesús los tocó. Obvio que no se podía enfermar, era el Hijo de Dios, sin pecado, así que los podía tocar, abrazar, besar y nunca se iba a enfermar. Pero Él les demostró a los hombres lo que tenían que hacer. Pensemos en el endemoniado que vivía entre las tumbas y al que todo el mundo evitaba por temor. Lo tenían lejos, la sociedad lo tenía lejos. Sin embargo, ¿él qué fue? Fue a verlo. Ya tenía una cita preparada con él. Y llevó a sus discípulos para que vean cómo se hace. Pero a su vez también, pensemos en el avaricioso recaudador de impuestos Zaqueos, a que todo el mundo despreciaba. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Voy a ir a comer con vos. Se acercó a los despreciados. Sin embargo, Jesús se apartó de su camino para encontrarse con estas personas, recibirlas, llevarlas a la salvación. Y eso, lo que hizo Jesús, evidencia lo que Dios dijo en el profeta, por medio del profeta Ezequiel. Dios no se complace en la muerte del impío. Él se quiere acercar para que vivamos. Y ahí está, la gracia y la verdad del Señor, lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios manifestada, la gracia de Dios nos alcanza a todos. La gracia de Dios nos alcanza a todos. Puede alcanzar a una María, que es una pecadora perdida, que nosotros decimos, esa es una prostituta. No, la gracia de Dios la alcanza y puede alcanzar a una María piadosa, una jovencita donde el Hijo de Dios va a ocupar el vientre. Puede alcanzar esos dos puntos. La gracia de Dios alcanza todo. Puede alcanzar a Pedro, el pescador también, pero puede alcanzar a un Pablo, fariseo, perseguidor de cristianos también. La gracia de Dios. ¿Quién va a impedir la gracia de Dios? ¿Quién puede impedir que el Señor no se acerque? Si el Señor quiere, lo va a hacer. Y quien quiera que seas, Dios te ama y ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por eso que Pablo no podía pensar en la salvación fuera de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que trae salvación, no nuestros logros o méritos. Cuando nos acercamos a Cristo todo es inmerecido, incondicional. Precisamente es por eso que la salvación la salvación puede ofrecerse libremente a los pecadores, libremente a todos, porque no quiere una categoría, es una salvación por gracia. El ofrecimiento de la salvación es real. Dios no es mentiroso, ¿eh? Cuidado con pensar que Dios es mentiroso. No, Dios no es mentiroso, Dios no miente. Y si dice que la gracia de Dios se ha acercado a todos los hombres, es así, es de esa manera. Es un Dios que no miente. La gracia de Dios, como
Pablo le dijo ahí a Tito en el capítulo 1, versículo 2, la gracia de Dios que trae salvación se ha dejado ver a todos los hombres. En Tito 1:2 dice, Dios que no miente, Dios que no miente. Y es esa gracia que se ha manifestado a todos los hombres. Es la gracia de Dios que te acompaña si Cristo te salvó. Si Cristo te salvó, la gracia de Dios te acompaña. No lo dudes nunca. Nunca dudes de la gracia de Dios. Se manifestó a tu vida. Está dentro tuyo. Te ayuda en tus debilidades. Él se manifestó. Y es la gracia de Dios también que te puede abrir las puertas de la prisión para que puedas venir corriendo hacia Él. La gracia de Dios para el cristiano es la que te ayuda en tus debilidades a vivir una vida como a Dios le agrada. Es su gracia, no es que es porque vos sos inteligente. No, es por solamente su gracia. Y es suficiente. Y siempre esa gracia es la que tenemos que estar. Ahora, si querés hacer algo con tus propias fuerzas, y no lo podés hacer, porque tal vez la gracia de Dios te tiene que librar de esa prisión. Te tiene que rescatar. Pero si hoy estás acá, es porque el Señor te quiere salvar. Y Él te quiere rescatar. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer que Cristo es suficiente para rescatarte y traerte hacia Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta gracia que se ha manifestado a nosotros, Señor. Gracias porque se ha manifestado a todos los hombres. Gracias, Señor, porque nos ha alcanzado. Gracias, Señor, no porque seamos buenos, elocuentes, porque, no sé, Señor, seamos algo que podemos buscar y decir tal vez, por esto me eligió el Señor, porque tengo esta habilidad. No, Señor, líbranos de pensar eso. Éramos los más horribles entre todos, Señor, y aún muchas veces todavía lo seguimos siendo. Cuánta vergüenza, Señor, cuánta vergüenza. Aún nos has sacado y librado de nuestros pecados y caemos, Señor, en debilidades. Cuánta vergüenza al pensar que hacemos cosas delante de tus ojos, Señor, aunque nadie nos ve. No me están viendo, no están viendo mi pensamiento, no están viendo lo que estoy mirando. Pero tú sí, Señor, nos miras, nos ves. Pero cuánto amor y cuánta gracia, Señor. Cuánta gracia, Señor, para con nosotros. Cuánta paciencia, cuánta misericordia, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancemos la esperanza a la cual hemos sido llamados. Gracias, Señor. Y, Señor, si acá entre la gente hay personas que todavía no conocen tu gracia, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, te pido, Señor, que puedan correr a tus amorosos brazos. Concédeles el arrepentimiento, Señor, y la fe para creer que tú eres suficiente. Y gracias, Señor, nuevamente, porque tu evangelio puede seguir siendo predicado y la esperanza que tenemos también, Señor, para toda la humanidad. Y te pedimos por toda esta ciudad, Señor. Te pedimos por nuestros vecinos, familiares. Tenemos familiares que deseamos que tu gracia los alcance con salvación, Señor. Ayúdales. Ayúdanos a ser pacientes, Señor. Aún aquellos que no nos acercamos nunca porque para nosotros son como leprosos, endemoniados que tienen que estar lejos. Tu gracia nos enseña a que te acercaste, Señor, y predicaste el evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a eso. Que podamos crecer como iglesia en eso, Señor, en mostrar tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén.